En el módulo 5 del programa de Transversalidad Curricular de la Práctica Basada en la Evidencia vamos a enfocarnos en el análisis clínico de la práctica basada en la evidencia en sí misma. A modo recordatorio, este es un programa de innovación curricular en Chile que nace a la importancia de la formación de los estudiantes en práctica basada en la evidencia. Se formaliza en el año 2017, tanto en las carreras de enfermería como en obstetricia, y consta de 8 módulos distribuidos en la malla curricular. Actualmente en enfermería, nuestro nivel que estamos evaluando es en tercer año, ¿cierto? El módulo 5, el cual conlleva el que los alumnos estén estudiando paralelamente durante el primer semestre conceptos de metodología y de bioestadística, por lo tanto los pone en un pie mucho mejor para poder interpretar los resultados de las intervenciones o de los estudios que vamos a leer. Lo mismo que en obstetricia, van a encontrarse el módulo 5 en los cursos de neonatología, gine y obstetricia 1 el primer semestre y después en las clínicas correspondientes durante el segundo semestre, ¿sí? En este módulo los alumnos analizarán la evidencia científica que dé respuesta a una pregunta clínica estructurada, integrando las preferencias del paciente, recursos disponibles y escenario clínico, de acuerdo con el nivel de evidencia y grado de aplicabilidad. Además, leerán artículos científicos escritos en inglés y en español. Al finalizar con éxito este módulo, los alumnos se deberían ser capaces de integrar la evidencia científica en la toma de decisiones del cuidado a pacientes, familia o comunidad y obviamente leer artículos científicos escritos en inglés y en español en un nivel científico técnico básico. El contenido que se verá, bueno, obviamente es interpretación de los resultados de la evidencia científica y la integración de las preferencias del paciente, escenario clínico, recursos disponibles y evidencia científica en la toma de decisión clínica. Vamos a revisar brevemente lo que es el proceso de práctica basada en la evidencia y en algún momento vimos que era un proceso de recolección, de procesamiento e implementación de los hallazgos de investigaciones para mejorar la práctica clínica, el medio ambiente de trabajo y los outcomes de los pacientes, familia o comunidad, ¿cierto? Y entendemos por recolección todo lo que significa una pregunta clínica estructurada, que ya sabemos el formato, y una búsqueda de información. Una vez que ya tengamos la información a mano, vamos a tener que procesarla, vamos a tener que leerla. Y esto significa básicamente realizar el procesamiento y la lectura crítica de la información. Este paso aún no lo vemos, ¿cierto? Dado que lo vamos a ver principalmente el segundo semestre de tercer año en el curso de práctica basada en la evidencia. Y finalmente, una vez que nosotros logramos entender y quedarnos con la mejor evidencia disponible, es decir, la evidencia científica que responda a mi pregunta, pero que además contenga la menor cantidad de sesgos posibles, ¿cierto? Y pueda ser extrapolada a la población de interés, tenemos que implementar esos elementos. Y esa implementación del cuidado, ¿cierto? De los hallazgos de las investigaciones, tiene que considerar una serie de otros elementos y no solo el resultado de la evidencia científica en sí, sino que además tiene que incorporar el uso de la evidencia en la clínica, obviamente las preferencias del paciente, el juicio clínico y el escenario clínico. Y eso es lo que vamos a ver hoy día. Les recuerdo a modo general, ¿cierto?, de que cuando tomemos decisiones clínicas que son basadas en la evidencia y que actualmente se está llamando informadas por la evidencia, siempre debemos tener en mente de que la evidencia científica es solo una parte de la práctica basada en la evidencia. Nunca nos podemos olvidar de que la PEB es todo lo que queda dentro de este círculo, ¿sí? Y dentro de este círculo naranjo oscuro queda dentro para la toma de decisión un pedacito del estado clínico, del escenario, ¿cierto? Y las circunstancias en las que yo estoy, además de las preferencias y acciones del paciente que él desea, o ya sea de su familia, o ya sea de la comunidad, como también se incorpora un pedacito de los recursos sanitarios disponibles, es decir, yo tengo que ajustar la toma de decisión a los recursos sanitarios que yo tengo. Y por otra parte, la evidencia, obviamente. O sea, la evidencia me informa, me conduce, me guía a la toma de decisión, pero no lo es el todo en sí. Y obviamente al medio de la toma de decisión queda todo lo que es la experticia clínica, ¿cierto? Que es el ojo clínico que ha desarrollado el profesional durante los años de formación. Por lo tanto, completamente todo esto es y corresponde a la práctica basada en la evidencia. Y nunca debemos olvidarnos que el análisis a posteriori, previo
a la implementación de las intervenciones debe ser considerando todos estos elementos. A modo también de resumen, ¿cierto? Vemos que ya nosotros comenzamos con un espíritu de búsqueda, ¿cierto? De cuestionamiento de algunos problemas clínicos. Estos cuestionamientos los llevamos a una pregunta clínica, el cual conlleva un formato PICO o PS, dependiendo del enfoque cuantitativo o cualitativo. Por otra parte, el paso 2 de la evidencia sería esta búsqueda de la evidencia, ¿sí? Donde de la pregunta obtenemos las estrategias, buscamos en las bases de datos, construimos las estrategias de búsqueda para que logremos tener una búsqueda eficiente y luego una vez que encontramos la información, la debemos leer y la debemos leer de manera crítica, ¿cierto? Evaluando la validez interna del estudio, dependiendo del diseño de estudio, la importancia de los resultados y la validez externa, es decir, la aplicación. Finalmente, pasamos a un paso número 4, que es la integración y la implementación. Y es aquí donde nosotros debemos analizar esta posible toma de decisión, posible intervención, considerando a las preferencias del paciente, los recursos clínicos, el escenario, etcétera, etcétera. Finalmente pasamos a la evaluación, que es el monitoreo y la evaluación de los cambios, ¿cierto? Y terminamos diseminando los resultados en revistas, congresos o reportes, ¿sí? Nosotros actualmente en tercer año, bueno, la idea es que siempre estemos cuestionando, formemos ya y estructuremos preguntas clínicas, busquemos evidencia de manera efectiva, ¿cierto? Pero este pasito, que es lectura crítica, lo vamos a ver mucho más en profundidad en el curso de práctica basada en la evidencia, ¿sí? Que sería el segundo semestre. Por lo tanto, nos vamos a enfocar en un análisis más bien clínico que crítico, ¿sí? Y vamos a tomar una pregunta. En pacientes adultos usuarios de catéter venoso central, ¿el parche clorexidina es más efectivo que el no uso para reducir las infecciones del torrente sanguíneo? Entonces, básicamente acá logramos identificar al tipo de paciente, o sea que es usuario de catéter venoso central, al parche de clorexidina como una intervención, ¿cierto? Y el no uso, que sería la comparación, o sea, ¿uso el parche o no lo uso? Para reducir la infección del torrente sanguíneo, y esta claramente sería el outcome de lo que yo quiero lograr. O sea, básicamente yo quiero evaluar si es que en estos pacientes con catéter venoso central el uso de la clorexidina o el parche de clorexidina reduciría la infección del torrente sanguíneo. Entonces, también a modo de repaso, ¿cierto? Sabemos y vimos que desde la pregunta clínica se deriva, ¿cierto? Todo lo que es la búsqueda a través de la identificación de palabras claves que son sustanciales en la pregunta y que también las podemos buscar y manejar a través de vocabulario controlado, como un vocabulario MESH, por ejemplo. Sabemos que tenemos que tener nuestras palabras y nuestros sinónimos en inglés, porque también principalmente la búsqueda la vamos a hacer en inglés, ¿cierto? Y también sabemos que estas palabras las debemos combinar a través de booleanos como el and, el or o el not y podemos aplicar ciertos filtros. Una vez visto esto, establecemos la estrategia de búsqueda número 1, ¿cierto? Incluimos las palabras claves o en vocabulario controlado y las unimos a través de los diferentes booleanos. Podemos aplicar los filtros y vamos a buscar la base de datos. En este caso podemos buscar una base de datos como los PubMed, ¿cierto? Y ingresando de manera directa las palabras clave, la verdad es que nos da como resultado 12 artículos y que debemos leer primero los títulos en una parte para luego comenzar a filtrar los más importantes o los no. Buscando y leyendo los títulos, la verdad es que este título es muy interesante porque dice prevención de las infecciones relacionadas al catéter venoso central con estos apósitos, ¿cierto?, impregnados en clorexidina, y la verdad es que es un ensayo aleatorizado, controlado. Por lo tanto, al parecer el título me indica una posible respuesta y me baso con que es un estudio aleatorizado controlado, el cual sería este gold standard para poder tomar una decisión clínica, ¿cierto? Dado que me interesa, entonces puedo hacer clic en Full Text Article y puedo bajarlo. Lo que vamos a hacer va a ser leer y meternos en este texto, ¿cierto? Antes de poder ir
hacia el análisis crítico, hacia el análisis clínico propiamente tal. Nosotros una vez ya obtenido el artículo, obviamente vamos a ver de dónde de dónde está publicado, el año de publicación, ¿cierto? El título propiamente tal. Y si nosotros comenzamos a bajar, vamos a ver que en la introducción, ¿cierto? Vamos a tener toda la explicación de la magnitud y el significado que tiene este problema, ¿cierto? Para los pacientes. Pero fíjense que uno de los aspectos que llama la atención, que no vimos en el título, es que dice, bueno, los pacientes admitidos, ya sea por enfermedades hematológicas u oncológicas, requieren en general un catéter venoso central para una quimioterapia intravenosa. Entonces, esta primera frase me está indicando quizás algo de que los pacientes que tienen este catéter son pacientes con desórdenes hematológicos u oncológicos, los que desde un punto de vista clínico tienen un comportamiento de su sistema inmunológico diferente a un paciente adulto usuario de catéter venoso central, pero que no tiene estas enfermedades. Por lo tanto, vamos a tener que ver si es que este texto y estos resultados me son útiles para poder aplicarlo a mi paciente. Bueno, obviamente después habla sobre la evidencia que existe de los catéteres venosos centrales y obviamente de las enfermedades o de las infecciones asociadas, como también de los diferentes tipos de apósitos. Y si nos vamos siempre a al último párrafo de la introducción, nos vamos a fijar que siempre va a aparecer el objetivo del estudio. Y en este caso el objetivo del estudio fue investigar la efectividad de este apósito con clorexidina, ¿cierto?, en la reducción de la infección relacionada a los catéteres, ¿sí? Entonces, tenemos que ver y tenemos que tener cuidado porque el objetivo como tal no especifica a qué tipo de paciente estamos observando. Luego, si lo vemos, vemos los materiales y métodos, los que vamos a aprender a interpretar mucho más en profundidad en lo que es el curso de metodología de la investigación, en bioestadística y en práctica basada en la evidencia, ¿cierto? Pero así, a grandes rasgos, nos podemos dar cuenta de que ellos efectivamente enrolaron 601 pacientes, ¿cierto? Pero que la mayoría fue admitido por enfermedades o malignidades, por quimioterapia hematológica, ¿cierto? Entonces, eh, al parecer nuestros pacientes tienen una característica especial y que necesitan quimioterapia derivado de ciertas enfermedades hematológicas, lo que podría poner en jaque los resultados clínicos, ¿cierto?, obtenidos en estos pacientes porque ya sabemos que tienen una condición inmunológica diferente. Podemos nosotros seguir leyendo, ¿cierto?, desde el punto de vista de cómo se realizó esta investigación y vamos a llegar hacia los resultados. Entonces acá nos indican que 601 pacientes fueron examinados en dos grupos, ¿cierto? A lo largo de 9.731 días. Los grupos fueron comparables con respecto a los datos demográficos como el género, la edad, ¿cierto? Y las enfermedades basales. Y también en relación a la duración de la inserción del catéter venoso central y la neutropenia. Neutropenia. Entonces, si nosotros comenzamos a ver básicamente las tablas de esto, siempre en la primera tabla nos vamos a encontrar con que tenemos las características demográficas basales de los pacientes, ¿sí? Entonces vamos a tener un grupo que dice que es un control y otro grupo que supuestamente es un grupo estudio, obviamente el total de los pacientes, y un p-value relacionado, el cual me indica que si es menor a 0,05, me dice que pudiese existir alguna diferencia significativa entre los grupos de estudio. Acá nosotros evaluamos que, fíjense que existen el N de pacientes, en el grupo control son 301 y en el estudio 300, o sea, están bastante balanceados desde el punto de vista del N, por lo tanto no habría ninguna diferencia entre los grupos y por eso que aparece NS como no significativo. Además aparece la mediana de edad en años, ¿cierto? Que aparece 47 años como mediana en un rango de 18 a 73 y 47 de edad en años de mediana en el grupo estudio que va de entre el 18 y 71 años.
Si yo quisiera comparar si es que hay un grupo más viejo que otro o un grupo más joven que otro, entonces yo tuviese que ver este valor P. Y la verdad es que al parecer no significativo, lo que me está diciendo es que estos grupos, desde el punto de vista de la edad, son similares, son iguales, ¿sí? Existen pequeñas diferencias, pero prácticamente tienen la misma edad. Lo mismo ocurre con el género y lo mismo ocurre con la neutropenia, etcétera, etcétera, ¿sí? Y así con diferentes em, categorías o diferentes características, perdón. Si yo continúo viendo, puedo llegar a otra tabla y donde la tabla 2 me indica la tasa de las infecciones del torrente sanguíneo que están asociadas a un catéter y los resultados microbiológicos. Entonces, esta tabla es muy interesante porque básicamente lo que me entrega es que me entrega el resultado y me dice, mira, yo entre los pacientes controles y estudio, que tenía 301 y 300, ¿cierto? Las infecciones relacionadas a catéter venoso central en el grupo control fueron 34, o sea, el grupo que no recibió el parche de clorexidina fueron 34, y el grupo que recibió el parche de clorexidina fueron 19. Y me aparece un asterisco al lado. ¿Qué significa ese asterisco? Yo voy a verlo acá, al lado, ¿cierto? Y me aparece una P igual 0,016. Bueno, ese valor P, al ser menor a 0,05, que ya vamos a aprender por qué significa eso, pero al ser menor a 0,05, me está indicando que el grupo control tuvo más infecciones relacionadas al catéter en comparación al grupo estudio. Significativamente más, es decir, que esto no se debe al azar, sino que esta reducción en el número de las infecciones en el grupo estudio se debe al uso del parche de clorexidina, ¿sí? Y no se debe al azar, se debe por la intervención. Eso es básicamente lo que quiere decir. En fin, y así con una serie de otros patógenos, ¿cierto? Que los investigadores lograron estudiar. Entonces, si nosotros después nos vamos más bien hacia la conclusión, que la vamos a encontrar en esta parte, dicen, en conclusión, los apósitos impregnados en clorexidina disminuyen significativamente el riesgo de esta infección relacionada al catéter en los pacientes con alto riesgo de infección. Y además hubo una reducción significativa en el sitio de inserción, el IJB, ¿cierto? En comparación al grupo control. Por lo tanto, si nosotros comenzamos a evaluar solamente con mirar tablas 1, tablas 2 y logramos interpretarlas bien, vamos a llegar a la conclusión de que estos autores sí encontraron diferencia en relación a la intervención del uso del parche de clorexidina y que efectivamente este reducía el número de infecciones del catéter asociado al catéter. Entonces, si nosotros tuviésemos que hacer el análisis de la PV en base a esto, bueno, ¿qué diríamos? ¿Qué va a preferir el paciente? Si nosotros sabemos, fíjense, mire, si nosotros sabemos que la evidencia científica, supongamos que es de buena calidad, entonces, y que la evidencia además dijo, mira, efectivamente, si tú usas un apósito con clorexidina, vas a disminuir el número de infecciones asociadas al catéter. ¿Qué va a preferir mi paciente? ¿Va a preferir usar este catéter o este apósito con clorexidina o va a preferir no usarlo y quizás poder infectarse? Lo más probable es que quizás quiera usarlo. El lugar donde yo estoy, el hospital donde yo estoy, la UCI donde yo estoy, me permite tener la disponibilidad de este apósito. ¿Qué dicen los protocolos de este hospital? ¿Puedo yo ocuparlos? ¿Hay disponibilidad o no hay disponibilidad? Y finalmente, si yo quisiera implementar esta intervención en una UCI, los recursos económicos que conlleva eso,
¿Me lo permiten o no me lo permiten? Entonces aquí viene la gran pregunta del balance costo-beneficio, en el cual yo tengo que decir, a ver, si un parche de clorexidina me cuesta 600 pesos, supongamos, o 1000 o 1500 pesos, esa inversión es mucho mejor que el no comprar el parche y que el paciente se me infecte. Obviamente, porque lo más probable es que una infección del torrente sanguíneo asociada a un catéter venoso central vaya a ser muchísimo más caro que un parche de clorexidina. Por lo tanto, yo al unir y al empezar a analizar los diferentes elementos de la PEB, yo soy capaz de tomar una decisión clínica de implementar o no una intervención basada en la evidencia. Lamentablemente, si los costos y los recursos son insuficientes y si además el lugar en el cual yo estoy no me permite realizar un cambio o no me permite realizar esta intervención, la verdad es que va a ser bastante difícil poder implementarlo. Sin embargo, si todos estos elementos se conjugan y yo logro decir sí, se hace un cambio, bueno, entonces estamos en un muy buen pie para poder tomar esta decisión. Y si además las enfermeras clínicas, dada la experticia que han tenido, consideran de que sí, el uso de este apósito pudiese ser positivo para el paciente, bueno, entonces se usa. Entonces se invierte en esa compra, ¿sí? Lo más importante es que la evidencia científica es solo una parte de la toma de decisión. Además, necesitamos considerar todos estos otros elementos para poder decir si lo compro, si realizo un cambio. Ese era el objetivo de evaluar y de ver este módulo 5, que es el análisis clínico. Básicamente, mirando los resultados de los textos, considerando los otros elementos de la PB, ¿tomo una decisión o no tomo una decisión? ¿Sugiero una decisión o no sugiero una decisión?